Cuando Ramón Valdés decidió salir de Chávez, el programa todavía estaba en su mejor momento, y nadie imaginaba que eso podía pasar en ese instante. Pero lo que estaba ocurriendo detrás de cámaras era muy diferente a lo que se veía en pantalla, porque ya existían cambios en marcha, decisiones con las que no todos estaban de acuerdo, y un ambiente que poco a poco comenzaba a volverse más pesado. Y fue precisamente eso lo que llevó a una salida que sorprendió al público y cambió por completo el rumbo de la serie. Aunque lo más llamativo es que esta historia nunca fue explicada con claridad en ese momento, y muchas cosas quedaron sin respuesta. En ese periodo el programa ya era uno de los mayores éxitos de la televisión, con personajes bien definidos y una audiencia consolidada. Y don Ramón tenía un papel fundamental en todo eso, porque además del humor, aportaba una naturalidad que hacía que el público creyera en todo lo que veía, lo que ayudaba a mantener el ritmo de la serie y la conexión con quienes la seguían. Pero mientras todo parecía funcionar perfectamente por fuera, por dentro las cosas comenzaban a cambiar de forma silenciosa. Con el tiempo, la producción empezó a tomar decisiones diferentes. Hubo cambios en el rumbo creativo y ajustes que alteraron la dinámica entre los personajes, y eso terminó creando un escenario en el que no todos estaban cómodos con la dirección que estaba tomando el programa, especialmente alguien como Ramón Valdés, que siempre tuvo un estilo propio y no solía aceptar cambios sin cuestionarlos. Y a medida que esas transformaciones avanzaban, el ambiente detrás de cámaras dejaba de ser el mismo de antes, porque lo que al inicio era algo ligero y natural empezó a volverse más controlado y más dirigido, y eso impactaba directamente en la forma en que los personajes eran construidos e interpretados, generando un malestar que no se veía en pantalla, pero que ya estaba presente y creciendo poco a poco. Ramón Valdés siempre tuvo una forma muy espontánea de actuar, y eso era precisamente lo que hacía que don Ramón funcionara tan bien, porque parecía real, parecía natural, y no algo completamente ensayado. Pero cuando el programa comenzó a seguir un camino más rígido, eso terminó entrando en conflicto con su estilo, y fue ahí cuando la situación empezó a volverse más tensa. No fue algo que ocurriera de un día para otro, sino una serie de situaciones que se fueron acumulando, decisiones que se iban tomando y un ambiente que ya no era tan cómodo como antes. Y aunque no hubo grandes declaraciones públicas en ese momento, quienes estaban dentro sabían que algo había cambiado. Y cuando llegó el momento de su salida, no vino acompañada de una explicación clara para el público, lo que hizo que muchas personas simplemente lo aceptaran sin entender realmente lo que había pasado. Porque desde fuera parecía solo un cambio más dentro de un programa de televisión, pero por dentro implicaba mucho más que eso. El impacto fue inmediato, porque don Ramón no era solo un personaje más, sino una parte clave de la estructura de la serie, de la dinámica principal y de la forma en que se desarrollaban las historias. Y cuando dejó de aparecer, su ausencia empezó a notarse rápidamente entre quienes seguían el programa con frecuencia. Incluso con la continuidad de Chávez, ya no se sentía igual, porque existía una química construida a lo largo del tiempo que no podía reemplazarse fácilmente, y eso hizo que muchos fans comenzaran a notar que algo había cambiado, aunque no supieran explicar exactamente qué era. Si llegaste hasta aquí, comenta Don Ramón y suscríbete para no perderte más historias insanas. Y es precisamente ese punto lo que hace que esta historia siga siendo comentada hasta hoy, porque a diferencia de otras salidas en la televisión, esta nunca fue completamente aclarada, lo que dejó espacio para dudas, interpretaciones y una gran curiosidad sobre lo que realmente ocurrió en ese momento. Con el paso de los años, fueron surgiendo algunas versiones, pero nunca de forma totalmente directa o detallada, lo que solo aumentó aún más el interés del público, ya que la sensación siempre fue que había algo más detrás de lo que se mostró, y eso mantiene esta historia viva hasta el día de hoy. Al final, todo indica que la salida de Ramón Valdés no fue simplemente una decisión aislada, sino el resultado de cambios internos, diferencias de visión y un ambiente que ya no era el mismo, y eso terminó marcando uno de los momentos más importantes en la historia de Chávez. Y quizás la razón por la que tanta gente sigue hablando de esto
es precisamente porque la historia nunca se cerró por completo. Siempre queda la sensación de que algo importante ocurrió en ese momento, pero nunca fue contado del todo. Y es eso lo que sigue atrapando a quienes quieren entender lo que realmente pasó detrás de cámaras.